Ven, Jesus. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Pues más, güey, dijeron que debería haber más participantes. Son Que muchos, México ya va a ganar más de 5 partidos. son muchos países, recuérdalo. Más fácil. Tengo libros que ni siquiera sé qué son. Él ni siquiera sé qué son. El código. El código. Bueno, por ahora yo creo que estos están chidos. Muy bien. ¿Cuál me acuerdo? Entonces el de Alan Chapman, entonces a Christopher Hyatt, a David Conway, ese es de una enciclopedia mágica. Giordano Bruno es Giordano Bruno. Ahorita, como en 10 minutos, güey, ya nos vamos a apagarla. La reposamos, güey, y después la calentamos de nuevo y ya, güey, nos la tomamos. En 10 minutos. ¿Está bien eso? No sé. No tengo idea. Jack, ¿dónde estás? Lost. Se acabó el episodio. Gracias. Yo el domingo me sentí güey, que éramos especiales. ¿Qué dijo, güey? Que el domingo sintió que éramos especiales. ¿Por qué? O sea, vaya, todo así como que el grupito. ¿Por qué? Dilo. Porque le enseñé a esta morra, a Nayi, el video, el de Los. Y me dijo así como que pues noto de que están empezando la carrera. Y yo que, ¿what? De que, ¿por qué? Así que no, de que, pues no sé, siento que sí pensaba los de mi generación, de que cuando íbamos empezando. Y que no, morra, de que nosotros, no sabe que Ángel y yo somos los que vamos más abajo. Y pues no. No, porque me así como pues, por lo que hablábamos en ese video, ¿no? Del arte y de cómo lo sentíamos y de qué era el arte de verdad y bla bla bla. De que así como que era algo que se iba perdiendo después de un rato. Pues ustedes ya están de que casi terminando. Y son la mayoría de ustedes, o sea, los de esta generación. O sea, tú, Quique, Sergio, Ale, Peña. De arriba nada más está Isaac. Luego está Leo y Miguel. Y luego nosotros dos, y Yarro y así. Cierto, nomás te hizo. Y por eso, porque qué chido. Qué chido que no se perdieran nosotros. Pues sí. Sí, la otra vez estábamos como que buscando cuando empezó todo ese pedo, ¿sabes? Pues cómo nos juntamos. O sea, Y no, o sea, no llegamos a encontrar como que un día exacto o algo así, güey. cuando empezamos a cotorrear nosotros, pues supongo que después de Azar, güey. Porque conocimos a Ale. Y con Ale conocimos a estos vatos. Ah, no. Nah, pues No, yo los gatitos conocí conocieron el con- corto. sí. Sí, cierto. Pues sí, después de Azar, güey. Porque pues conocimos a los Morán. Nos llevamos a... Pues Feliz nos llevó al corto y ahí conocimos a este güey. Ya te cotorreamos a ti y a Ale. Ya conocimos a Kiki, que Sergio y todos ellos. Y con eso, pues... Miguel, yo metí a Saque Miguel cuando empezamos a hacer lo del ómnibus. Ah, exacto. Teniendo en cuenta. Y pues ya. Y pues ya Ross empezó también a meter. Y ya.
que me tistaleo, el día que me puse la máscara del luchador. Ah, sí, no. Las drogas, no sé. También. Pues sí, son parte de... Sí, o sea, uno pasa por ahí, pero yo creo que hay que seguir, Sí. o sea, hay que Hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? hay que alejarse, o sea, hay que verlo desde arriba. Yo creo que si no existiera, o sea, las academias, las crearíamos, tarde o temprano. Porque existen las academias, porque las famosas podemos ver también. Reírnos de ahí, porque sí, pero si no existieran, las crearíamos. Vaya, son más como los patrones que vienen años atrás. Sí. Vaya, creo que toda la historia ha demostrado en que a todos les gusta algo de cierto orden, ¿no? Vaya, lo que tú dices siempre que es más una crítica hacia la sociedad misma, ¿no? De que estos pedos de que todas estas idealizaciones que tenemos que de los griegos o de los gringos o de los que quieras, ¿no? Y pues eso se refleja en el arte, ¿no? Que eso no, como que seguimos cargando. Vaya, nosotros somos la sociedad, no podemos alejarnos de ellos. Es que esa es la cosa, o sea, es lo que yo a veces me pregunto, digamos, quieres hacer un corto y te dices a ti mismo y que no me quiero parecer a nadie, es bien difícil, o sea, es imposible, o sea, tienes un background completo y no puedes sacarte, pero yo creo que sí hay, o sea, yo creo que si sigues insistente dentro de ese pedo, sí puedes encontrar como un lenguaje propio, o sea, como todas esas personas que sorprenden y que dices, ah, no mames, este vato se siente esa individualidad como en su trabajo, o sea, y creo que son personas que realmente, o sea, como la película de Godard, güey, la última, como ese pedo de adiós el lenguaje, o sea, es lo que le decía a este vato, yo le decía a que, o sea, siento que como adiós al lenguaje es un hola al lenguaje, o sea, siento que el vato, o sea, el vato es un ejemplo, o sea, Godard fue como, ya hice todo este pedo, güey, y luego, lo último que, o sea, a lo que he llegado es a destruir todo este pedo, o sea, nosotros somos, digamos, digamos el futuro del cine, el futuro de lo audiovisual. ¿Por qué seguir con el pasado de las mismas cosas, o sea, el mismo lenguaje audiovisual, los mismos símbolos? O sea, siento que lo que hizo este vato es decirnos no un adiós, sino un hola, o sea, un bienvenido sea un nuevo lenguaje y bienvenido sea un nuevo descubrir Pues es como, las posibilidades del lenguaje cinematográfico, o sea, es que siento que como que ella estaba dando ese business, es lo que hablábamos la vez pasada, simplemente que necesitamos que ese vato estableciera el pilar donde nosotros... Sí, o sea, no es lo mismo que yo haga un video y lo pongo en la cineteca, todos van a decir de que, no mames, pinche vato artistoide, de que a la verga, exacto. pero si lo hace de Godard es como, ok, o sea, de que huevo, sí, güey, está en verga. Sobre esta piedra edificaré mi templo. Ajá, güey, pero pues eso sería regresar a... Vaya, tú hablas de que Godard vino a romper eso, ¿no? Pero ahora nosotros, vaya, si lo queremos seguir, pues sería como que seguir el patrón que hizo Godard, ¿no? De destruir, y pues creo que es eso, ¿no? De que la gente que va innovando, güey, la gente que viene detrás. destruyen. Sí, güey. Pero hasta eso creo que simplemente habla sobre un nuevo lenguaje, simplemente. O sea, no habla como de seguir el mismo patrón, de destruir el lenguaje. O sea, No. O sea, es que a mí lo que me parece curioso es como... O sea, es ver como la trayectoria de este vato, o sea, ves que el vato empieza, digamos, a hacer sus películas, güey, ficciones, el vato empieza a romper las reglas, la gente se empieza a paniquear, el vato sigue rompiéndolas hasta que llega a esto. Y uno como chavo, sin carrera, sin vida, ve ya digamos la historia de eso y dices, ok, si yo llego a hacer ficciones y quiero romper, voy a llegar a eso. Entonces, ¿por qué no me salto todo eso Y empiezo y empiezo a romperlo desde ahorita? O sea,
¿para qué? Sí, es como para qué ir todo el proceso, ahorrarte todo el proceso que ya hicieron. Que ya lo hicieron y ya demostraron cómo es, o sea... Mejor empieza sobre eso, a ver qué sigue después. Sí, o sea, y como dices, no significa que copies, o sea, sino que te abre una nueva perspectiva de tal vez... Es como con el corto que yo hice, güey, que lo vieron. Yo cuando lo hice me acuerdo que pensaba que no lo iban a entender o que no iban a... O sea, que no iba a causar nada, güey. O sea, yo lo hice pensando de que este pedo lo estoy haciendo por puro impulso, güey. Este pedo lo estoy haciendo como... A lo mejor yo siento que este pedo yo lo entiendo porque pues, lo estoy haciendo yo. Pero cuando lo mostré y que todos como lo recibieron bien, fue como... Ah, chinga... Entonces sí hay una posibilidad muy grande en ese tipo de cine, o sea, no una historia lineal, escrita, o sea, sí se puede desarrollar un lenguaje como la pintura abstracta, o sea, como solamente el hecho de, verga, voy a grabar algo, lo voy a montar y voy a ver qué sale, o sea, puede sonar muy verguero, pero... No, güey, nada que ver. O sea, en ese verguero hay como no sé, güey, como... Pues que ese mismo puede ser tu lenguaje, güey, tu estilo, o sea, empezar de ahí ya es empezar también diferente a Godard y a todos ellos acá. Sí. Porque pues ellos igual también crean una historia y Ellos escribían, güey. Es muy distinto, ¿no? Sí. O sea, como la razón de hacerlo y hacerlo lo verguero y que sea feo, ¿sacas? O sea, que no tengas un... O sea, es que el triple es de que lo voy a hacer feo, güey. Ajá, no, o sea, pero Es de sí, que, sí, saco, o sea, es simplemente es no, o sea, mucha gente dice que, no, para hacer cine se necesita un verbo de varo, no, No, para hacer pero cine no. se necesita un chingo de... Güey, al chile no, güey, puede ser Nada, un... güey. O sea, exacto, güey, o todo sea... lo tuyo y ya. Sí, güey. Ya no hay excusas, güey, hoy en día. ¿Cómo? Que ya no hay esas excusas, ¿sacas? Sí. Puede ser Con un sea, celular, güey, sacas. con esto estás haciendo un corto, el de los, lo hiciste con el celular, Con güey. este, güey. O sea, Lo hice con este. En Ahorita- Sundance hay una peli que... Güey, grabé una hora, güey. grabada con iPhone 5. exacto, güey, o sea, ese tipo de pelis, sí, güey, o sea, Güey, grabé una hora ahorita con este Tangerine o algo pedo. así. neta, Tangerine. Casi desde la rectoría sí. hasta la casa de Donna. sí, güey, o sea, no sé, güey, es bien raro, o sea, porque es como lo que te decía el otro día de que en mi cabeza no hay como una armonía, güey, o sea, en mi cabeza no hay una armonía, ni tampoco hay una estética, ni tampoco hay o sea, a mí me gustaría representar, o sea, la vida no es lineal, o sea, la vida es como un conjunto de eventos discordantes, Como Rayuela. sin coherencia. Cortázar con Rayuela. Ándale, o sea, como ese pedo. O sea, y tampoco es como dársela de artistoide como... Ols. O sea, Deberías hacer más cosas, güey. sí, güey, es que a veces, o sea... Uy, es que, ¿por qué esperarse, güey? O sea, también me di cuenta cuando entré a Fab, güey, de que por qué esperarme a esperar equipo, esperar dinero, esas cosas. Yo vengo haciendo pinches cosas con este pedo, güey, con cámaras de pedorro, güey. Y ya tengo un verde de mierda, güey. Sí. Un vergo de mierda, güey. Tengo un verde de mierda. Y tengo todavía mierda que ni he editado, sacas, y un vergo en mi compu lleno de mierda. Y está chido, güey, tener ese pedo, güey. Es como lo que me dijo Temo el otro día. El vato vio primero el corto antes de que ustedes lo vieran. Y yo le dije lo mismo, le dije que es que yo hago este pedo porque yo no sé escribir historia, güey. O sea, yo no me frustro, o sea, no puedo estar pensando como, este personaje construir una persona, de que no me funciona ese pedo, así que tengo que buscar otro camino, güey. El otro me dijo de que a lo mejor o sea, a lo mejor no significa eso, significa que este pedo solamente es como los ladrillos, o sea, como un ladrillo que va construyendo como un edificio para construir como, pues, tu propia voz o lo que sea, güey. Y a veces lo pienso así, o sea, a veces yo creo que experimentar así como Zapata o como otra banda de que hace cosas así como uno dice que, no, hay pinches experimentales, pinches... Yo lo considero más como un juego, o sea, es un juego en el que aprendes, o sea... Mira, lo que yo veo, güey, cuando hago este pedo, así como el vato que decía que ensayos visuales yo no veo esto, güey.
Yo no veo ensayos visuales, güey. Yo lo que veo es más como un boceto, ¿sabes? Cuando pintas, eso es un boceto, güey. Yo lo veo así, güey. Igual el proceso que pintar, güey. Para mí es eso, güey. Y está bien chido verlo así, güey, que verlo de que un ejercicio, un ensayo o algo así. O sea, a mí me gusta verlo así y así he aprendido todo lo que he venido haciendo. O sea, como no sé dibujar, bueno, sí sé, pero no lo llevo a cabo, es como que Quitarle prefiero. la seriedad, ¿no? Ajá, sí, Es como güey. hacerlo divertido. Ajá, güey, tiene que ser un proceso de que tú te guste trabajar así, güey. Porque si te vas a encajonar como todos, se encajonan, si te frustras, y no no te queda sale así, nada y estás de que verga. No sirve para esto, pero o sea, puede que tu camino sea distinto, ¿sabes? Sí, eso está chido, güey. El T-Trunks. No hay que pensar. ¿Quiénes vienen? ¿Who's coming? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te digo, güey? Siento que ya no vas a la facu y la madre. Ah, perdón. Ya no, Fax, Lorena. Soy Milena. ¿Dónde estás? ¿Cómo no te desapareces? Soy Milena Leo. ¿Yo te voy a Hola y adiós, hola. KK. Pues, no, me tengo que ir al DF. Ya empezamos, ¿no? ¿Qué sale? ahorita ya? Pues literalmente voy a echar el CD y agarrar la feria y ya vuelve a la casa. Que viaje. Sobres. Sí, el domingo voy a Galeana. Sobres. Rubio. Ah, Tengo algo por la es una. Ah, pues íbamos a comprar todos, de hecho. Hombre, no encuentro mi celular. Sí, pero bueno. Ah, lo tienes tú, maldito africano. Ya estoy iluminado, ¿no? Te iluminas, pero va a pasar, güey, vas a volver a decir. Déjame poner un correcto, por favor. Coño, Miki. ¿Ese pedo es Yaga? Es Yusef Latier. ¿Ah, Yusef Latier? Eso es Yusef Latier. No hay algo como que, a ver, vamos a hacer esto, si eres bueno o malo, en fin, la música es te vas a sacar este güey, te vas a morir. Te vas a morir, te vas a decidir mucho tiempo. Hazlo, culo. Se queda Abraham Lincoln robando un banco. Con el sombrero Abraham Lincoln. Con la barba. Auténtico. Hamburguesa agresiva. La agresividad de la hamburguesa. el banco para poder sombrero. Vas ahí, güey, compras de que no pones que cocina y te dan un infarto. Hacen que te la traes. Está chido. Estaba pensando hace rato. ¿Te acuerdas al principio del internet que había de que como un chingo de conspiraciones? Bueno, todavía no sabía obviamente, ¿no? Pero en ese tiempo había como un chingo de como mensajes subliminales de la publicidad y todo eso, pero y me acuerdo mucho que ahorita me acordé y me dio mucha risa y se supone que en la portada de Mario Galaxy decía de que you are Mr. Gay, una cosa así. Y me acordé de que de haber pensado, o sea, me acordé de ese supuesto de que mensajes subliminales fue de que, chinga, qué pedo con eso, de que eso, o sea, eso que, de que, no sé, te la tripeabas de morro, de que, oh, you are Mr. Gay, oh, shit, eres gay, y te daba de que, oh, no, ¿me está diciendo gay, Mario? ¿Me está diciendo gay, Nintendo? Está chistoso que se pensaba eso en el internet. Morros. ¿Eh? Cuando me sale. O sea, no cuando empezó, pero... ¿De qué no? ¿Salió el trailer? Acuéstate en mi cama. Está en la portada. ¿En la portada? Sí. ¿De hoy? ¿Te quieres acostar en mi cama? Cuidado con Isaac. Es de que... Eso cuando lo veías de morro te daba risa. Cuidado con Isaac, el que se duerme en su cama, algo le puede pasar. Estrellas.
una pendejada. ¿Quieres que te cuente un cuento? De veras. ¿Qué? ¿Cómo que es una pendejada? Cuenta un Es una cuento, pendejada, güey. Es una pendejada, o sea, no. Muy corto. Ni siquiera es algo de que real, o sea, sí es algo real, pero no creo que sea haya sido la intención. Ok. O sea, de Pero espero que que se remonta. se remonta a que las estrellas están aquí, en la U, en la R, en la G, en la A, en la M, en la R. Pues quién sabe, güey. Yo sí metería mensajes subliminales en cualquier oportunidad. Si fuera que Shigeru tenga, Miyamoto, güey. le darías, güey. Si fuera cualquier persona, güey. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que las luces de los shows de Daft Punk tenían mensajes subliminales. Qué chido que te diga eso tu mamá. Mi mamá nunca me dijo nada de Daft Punk, güey. La llevaste a un concierto de El yo nunca. Siempre lo quisiste. ¿Eh? Siempre quisiste que Me te dijo quedara. Stardust, güey. De que music sounds better with you, bang bang. Yeah. Me la puso de morrito, güey. Me puso MTV de que tenía 5 años. Chido tu jefe. Así que sí, el Pikachu. Pikachu. Así que es random. Pikachu. Pikachu. Una firma. Impact Trueno. Impact Trueno. ¿Qué otro poder tenía Pikachu? Impact Trueno. Que tiene una bola de Electricidad. Vestida y algo con la cola. Algo con la cola. Algo con la colilla. Anal sex. Pikachu es esa cosa con la cola. ¿Qué sabes hacer? Sacan las pokebolas, son los anal bits de que sirven. ¿Cuántas pokebolas te caen en el culo? Se la pregunta que te hace Nintendo de que En vez de que todo lo que hace Nintendo promueve la homosexualidad, así que sí, llevar Mr. Gay ahora es. Yo Mr. Gay. En vez de que tienes que atraparlos a todos, así que tienes que meterte, ¿verdad? Son 150. Tú sabes que te vas a meter en el pinche culo, vamos ya a la que santo, Meterse en el culo aquí. Traigo el Pinche culo campaña bien cabrón, lleno. que la gente Es vinil, de su pedo. Es vinil. ¿Te regaló qué? Suck it and see. Suck it and sing. Es un vinil. Ya sé. Todas las mañanas que vas por tus cereales, ese pedo. Suck it and sing. Güey, cuando entreguen este depa los van a odiar bien verga, güey. A lo mejor los van a amar, güey. ¿De qué hablas, güey? Yo no creo. ¿De qué hablas? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo de qué, güey? Dos, tres. ¿De qué hablo? ¿Qué acabas de decir? Nosotros tres. De que cuando entreguen el depa, No vas a güey, querer regresar salgan al de aquí, depósito. los van a odiar. Sí, no creo que vaya a ser un pedo de Eso dije. resentimiento de un chingo de años. ¿Qué dijiste? ¿Creen que ¿Ah? estén resentidos? Güey, yo no creo eso. ¿Quién está resentido? Yo creo que güey? aquí hay gente más Ojete. desmadrosa y más ojete. Creo Ustedes que solo rayan y para a ver. través de la historia, güey. Ustedes solo rayan para ver. Creo que ha habido gente más ojete, güey. Y por eso son tolerantes. Qué bueno. O a lo mejor porque son viejitos. ¿Qué? Vaya, la trivia del vato, o sea, lo que me contaste, uno que te estaba vomitando y caía de que nuestro pasillo. O sea, un vato estaba. Y ya cotorreos así, banda de que, ay, no, pinche reggaetón así, que bien. Al tope, pinche máximo, güey. Y luego vomitando así que, ay, que la alberca allá al lado, de que, ay. En el segundo piso, güey. O sea, de los No, desde arriba, vomita. Que son claras, ¿Lo entendiste, idiota? Es que sí se escuchaba De así. arriba, vomita. Pero pues también de que
No sé. Vomitan los vecinos de Miguel. Ponen reggaetón en la bocina y llenan Pues está bien verga esta paleta. la piscina de microbios. Los pinches paletas de nanita. ¿De dónde, puto? Quiero una. Es una paleta, güey. Qué bueno, güey. ¿Tienes una paleta, güey? Que las tiene, güey. Es el chico paleta. Ese paleta. Candyman. Candyman. ¿Puedo jugar con ese monito? No. ¿Puedo jugar con ese monito? Claro, güey. A ver, Ay, Hola, Zapata. ¿Cómo estás? Soy yo, Michael Jackson. Vengo a hablarte de el cine de los 70 en los Estados Unidos. Mi nombre es Michael Jackson. ¿Conocen a Martin Scorsese? No sé si han visto. Look at this. Soy Robert De Niro. You're talking to me. Are you talking to me? Hey, you. Así mía, es súper. Are you talking to me? Hey, you. Out there on your own, getting lonely, getting. Es de los 70 completamente. Can you hear me? Hey, you. Quiero recargar en el celular. Está chillando en el celular. Estoy chineando. Me siento muy chill. I'm happy, man. I'm chill. I'm feeling alrighty. Pon Feeling serio, pon fine. serio. Así, así. De que hazle así con la mano. No, así. ¿Cómo? Así está serio, güey. Está así de bien atizado. A la verga, puto. ¡Me grabes, Tranquilo, don, tranquilo. Ya estoy viendo aquí, bien. Bien, ok, mira. Aquí va a estar la cosa, güey. Estoy diciendo. Vamos a hacer sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y todo que su camisa es más cinta, güey. Pensé que era un kimono o algo así. Parece, Sí, parece kimono. Ya me cansé de usarlo, ¿quieren usarlo ustedes? Así que cabalgue. Tiri. Ah, no sé. Todo lindo verde. Güey, que hagamos una película. ¿Qué dijo? No sé. Que la pregunta de la generación, güey, ¿es foto o es video? ¿De qué hablas? ¿Y qué? ¿Sacas? Ahí se la verga. Hay que ser corto. Uno que usándolo. Güey, hay que juntar los tres. Uno que tiene celulares chinos. Es el ataque de los iPhones, güey. ¿Todos están grabando? Vamos a grabar todos. Sí, güey. Hay que hacer un corto en punto .mov, güey, porque tenemos iPhone, güey. ¿Sí o qué? ¿Dejaron de editarlo ahorita? Cuando terminemos toda esta mierda. Yo lo edito, güey, yo lo edito. Yo lo edité, güey. Te puedes echar unas pinches piezas, ¿no? No, Todos viendo atrasados. Esta es la era del smartphone. Hay que hacer algo así como. No, bueno, pues chingadas, mopito. Verga, esa es buenísima, güey.
Güey. Güey, ¿saben? Es la Matrix, güey. Es la Matrix. Güey, bueno, son bien estúpidos. Güey, hay que montarlo para ver cómo nos veíamos de otros lados. Sí, el chile, sí hay que montarlo, güey. ¿Sí leíste los detectives? Ah, todavía no lo termino, güey. ¿En qué página vas? No, me multaron, ¿sacas? Me dijeron Que no, primero no voy por esto, güey. Echen más luz, güey. Lo voy a sacar de que Ahí va. Ahí va, güey, aparte video chido, güey. No, pues el otro, porque se ve más. Es para hacer el corte, güey, ahí, güey, para pasar más. Ya, luz. Ya vamos a saltar. Oye, ¿quién lleva todo? Tú llevas grabando como un verbo, ¿no? Así tiene que empezar. Yo llevo 2 minutos, güey. Yo llevo medio minuto. Está chido, güey, porque unos están en horizontal y otros en vertical. Tú grabas, sí. No, la verga me cortó, güey. ¿Qué te cortó, güey? ¿Te cortó tu novia? No, el celular, güey. ¿Cómo andas? No. Me mandó a la verga el celular, güey. No, Banco, o sea, abusivo, eres un bully. No, por favor, No tengo memoria, güey, no puedo grabar. borra algo, sir. Si estás haciendo Tengo 16 gigas. Güey, se ve bien loco ese corto. Eres muy submarina, amigo. Ya voy, amigo, de nuevo a la Matrix. Parece que están todos hipnotizados. ¿Qué pedo? Esta es la Matrix, güey. Ya estuve. Oh. Ya la veré. No, van a. No, van a ver eso. Se muere negro. En 4 minutos ya me mandó a ver. Ah, yo voy a llegar a los 4. Yo vivo en la línea. Nosotros estamos inmortalizados, güey. Tú también. Yo también. Ay, güey, me mareé. ¿Me tiran un cigarro? Ya no hay más, güey. Es lo único que me queda, creo. ¿Un cigarro? Bien descarado. Voy a fumarme un cigarro. Puto ya. Estamos Ponlo Marty Marco. Sí, ponlo back to back. Sí, ponlo Marty Marco. Pon Marco. ¿Black me llegó? Sí, Marco. Buen momento, Dana. Grabémoslo. Tienes un plano muy abierto. Güey. Bueno. Ah, Peña, ¿qué pasó? No es la Facu, ¿qué pasó? No, es porque tienes tanta memoria, güey. ¿No tienes nada de música o qué? Ajá. ¿Aplicaciones? Tiene un vergo de música. ¿Fotos? Ya, me decías, güey. ¿Y es terminar el guión? ¿Ya no te he contado el segundo blog, güey? Güey, el tuyo está bien abierto, está chido, güey. Ok. ¿Crees que sí puedes sacar Ok, de que los ok. datos? No. ¿No puedes sacar los datos? No. Ah, es que es de que... No, llegué para mi casa. Oh, de la verga. ¿Y Vine? Ya, güey. Ando por el Está chido, Walmart. güey. Ya te sigo, güey, no sabes. Por el Walmart. Ya te sigo. Déjame de grabar, porque sí. Deja mi salida. ¿Mande? Estoy con que. ¿Eh? Ah, la mía una parte, güey. Ajá. ¿Te lo paso? ¿Te lo paso? Pon altavoz, güey. Ok, va. Baja, ¿no?
Chécalo, güey. Y me lo pasas. Yo quiero editar algo de eso, güey. Que tenemos que hacer el programa de televisión hace cuántos días, güey. Y es como general, güey. Sí, lo fuimos. Porque yo este vato iba a ir. Las que grababan con Giselle, güey, yo quiero editar algo, güey. Si pueden llegar a sus casas a sacarlo y mandármelo. Ahorita aquí. Que yo lo edite a la verga. Pero yo también quiero... Ahorita con todos aquí, güey. No mames, va a estar bien difícil con todos, güey. Va a estar bien difícil con todos, güey. Te vemos, güey, nada más, güey. No, mándamelo a mí, güey. Ya si quieren hacer otro, güey. Yo quiero hacer uno de otro, güey. Pásamelo a mí, güey. Pásamelo a mí, lo quito. Yo te lo paso en After Effects, güey. Pobre banda. ¿Estás dormido? ¿Estás pensando? No. ¿Qué piensa Martín? Porque quieres pensar en qué pensar y no solo piensas y ya. Porque te obligas a pensar en algo y que no piensas en lo que piensas. Pensar es pensar, güey. Vuelve a trabajar. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Tú quieres? No. El fuego. Pinche fuego en todos lados. Donde el fuego de la existencia. Aquí. Los plazas. Los vergas. ¿Dónde está mi loco? ¿En el pinche playa o qué? De terraza. Es un breve calor, güey. Playa en la terraza. Yo no le caigo allá ni acá, güey. Yo estoy volando, Martín. Mírame volar.
Creo que estoy borracho, no lo puedo creer. Solo me tomé una cerveza. Mira mi árbol de papaya. Mira mi árbol de papaya. Zapata. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Baila Martín, baila Martín, baila Martín, baila Martín. ¡Ey! 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 ¿Me lo estoy sintiendo? Tienes que sentirlo conmigo y siéntelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos cervezas, dos cervezas, dos cervezas. ¿Qué está pasando aquí? Pues tengo desde mañana que no en verdad quiero. Mira, mira, güey, no te lo quiero pegar, güey. Vas blanco, vas blanco, vas blanco. Ahora no me quiero sentar ahí. Ahora no me quiero sentar ahí. Pegar, güey. Pegar, güey. Pegar, güey. Yo la última que probé chirillero se llamaba Fresh Push y compré 700 media con mi digo que se vaya a botar con esto. ¿Puedes conectar? Digo que se vaya a botar con esto. ¿Puedes conectar? Sí, güey. No, me da pena. Sí, güey. No, me da pena. Sí, güey. No, me da pena. ¿Eso fue? ¿Cómo está el paso ahí en el... Mira mi árbol de papaya. ¿Tu papayón? Un limón, ¿no? ¿Esto? ¿Cómo se llama? Sí, no. Mira mi árbol de papaya. Hey, mira mi árbol de papaya. Pura ciencia, como blanco, que no piensa. ¿Qué? ¿Tres qué? Después de la que soy fan. ¿De las que eres fan? Ayúdame. ¿Tú eres fan? No, la música. Ay, güey, pero eso no vale, güey. No vale, güey. Porque, pues, o sea, por ejemplo, yo soy fan de esos vatos, güey. Chido. Ya. Yo soy fan de los árboles de papaya. Mira mi árbol de papaya. Ir como siempre, lo más plagiado que puede estar. Es que, güey, el viaje al 2000, ¿Qué? ¿Desde Paz? no, Puta madre, ¿desde dónde? ya no más. ¿Vos está descompuesto? No.
Nada más ya no quería manejar. Allá no, con las hermanas, güey. No quería manejar, pero ¿qué va a pasar? Ya me creció, nunca me voy a volver a rapar, güey, en mi vida. ¿Por qué, güey? Me gustaba más el cabello largo. Está bien, más posibilidades. Al gimnasio, el cabello. Nada como la melancolía provocada por un corte de cabello. Como la vida misma. Estoy diciendo. Que no me sigas. ¿Y esto le quité en esa parte? Mira esto, güey, mira esto, güey. Mira esto, güey, las burbujitas. Hay que tener cuidado que no se vaya a quemar porque eso calienta mucho, güey. Mira cómo está el pinche... Oh, graba eso, Zapata. Mira, güey, Hay cómo que se tener ve, güey. cuidado en la cocina. Se ve, mira. Hay que tener mucho cuidadito, chicos. Y ese va grabando, güey. Ahí está la nata, güey. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿no ha ido Temo? Bueno. ¿Yarro? Bueno. ¿Qué pedo? ¿Ah? Sí, ya te escucho. ¿Qué? Güey, te oigo cortado. ¿Que no va a venir nadie? Ah, ya. Pues nada, pues se supone que iba a ir Temo a tu casa o algo así, me dijeron por ahí. Y pues a ver si te había llevado algo. ¿Ah? Pues algo me dijo que iba a ir a tu casa Temo. Sí, a buscarte algo. A la verga. Bueno, oye, ¿tienes dinero? Tiene, güey. Ya, es que pues estoy seguro que va a decir que le ofrecieron los 50 y pues sí, que los 50 que sí chavales. Pues estaba dando zapatos, yo, Isaac y así. ¿Le entras? Pues nosotros, o sea, Zapata, Ángel y yo estamos por mi casa, nos pasamos por algo y que ya nos vamos. Pues sí, ahorita le hablo a Isaac y le digo a Wicho. ¿Te vemos ahí o qué? Va, pues ahí te vamos. Que se arma. ¿Cuánto tienes? Pues no sé cuánto van a poner, güey. Pues somos como 4 o 5. No sé cuántos sean ahí. Unos 75 euros. Pues van a ser como 475 euros. Está bien, güey. Pues también depende de quién vaya a poner más, por si quiere más, hay que saber. Ahí ya no sé eso, pues, ¿sabes? Pero pues México ahorita le caía ahí, güey. Podemos descansar un poco en tu casa y darnos unos... Para llegar chido, güey, para que el pinche camino vaya volando. No lo de ahorita Isaac para que le diga. ¿Qué le digo? Pues de que se arme. Que le diga a Wicho, güey. ¿Qué pedo? Ya no soy dona. Que sí se arma, güey, que le digas a Wicho. ¿Que él ponga también o ¿Eh? No, o sea, pues de que
Vamos a poner feria entre todos, güey. ¿No tienen ahí los que están contigo nadie? Pues sigues entre todos. Yarro también va a ir a tu casa ahorita, güey. Te vamos a sacar feria. Sí, entre todos se hace, güey. Para que se lo digas de una vez. Sobre, si ahorita nos vamos para allá, ya estamos aquí con Donna. Sobre. Sí, de paso no está fresco, güey. Ay, güey. Madre, güey, está todo mojado, güey, ¿no? Ay, güey. Tírate el celular, está grabando. Siento, amigo. Con un vergo de agua. Ahí, pues ahora más me dice de la llave. Lo siento, no tengo más. No, no hay pedo, güey, la llave es sagrada hoy. Ah, la verga. No tienen verga. Los matos de que desnudándose, güey. Güey, pues no mames, güey, son verga calor, güey. A ver, ¿la preparas? Digo, ponla, es nada, güey, es bien poquito. No hay pedo con que saque algo. Me la regaló el lunes. Y de morillo lo había leído de ese pedo, pero luego le dejé de escuchar la solución de ahorita. ¿Cuándo es lo de esta Lili? El 2, creo. Ya. Mañana es jueves. Sí. ¿Otra vez? Mañana cumpleaños blanco, puñetas, pero se sabía algo, güey. Yo me acuerdo. Madre bien, vamos a la Sí, cumple, güey. vamos con blanco. Ah, sí, jalo. Yo no puedo. Lo siento, güey. Vamos a tocar, por, madre. por el cumpleaños. No, pues sí. Porque hay que... Por eso estaba así de que algo iba a pasar el jueves, o que si es eso, güey, pinche ¿Qué hacer cumpleaños. el jueves? Pero tengo. El blanquillo cumpleaños. Mis amigos van a juntar. ¿Tus amigos? Pues sí. O sea, A ver, esta relación está muy chida. está muy tripeado, no lo crees, pero o sea, Yo sí lo creo, güey. pero no lo puedes creer, pero. Pues Bueno, es que no la veas en TV, güey. cualquier raíz que toques, güey, vas a encontrar que tiene una profundidad muy cabrona. Y conforme más consciente te haces de todas las raíces que existen, es de que, la verga. Y te das cuenta que existen todavía más cosas de las que no sabes. Y de que, la verga, otra vez. Eso es lo verga. El zoom y el zoom out. Bueno, pues eso viendo los niños. Tengo 14 días ¿Días? para Para buscar morir. un crack. Para ser un crack en el fútbol.
siempre sale. La sombra de hierro. Bueno, está bien, es hierro. A ver, porque tengo dos, güey. ¿Dónde verga saqué ese, güey? No. No hay weed. La weed se quedó abajo. La weed se quedó abajo. Llámale a alguien. Llámale a Milena. Sí. Ahí viene Milena ya, güey. Esperemos que tenga algo, güey. Yo creo que sí. Trae sí, una derecha. Quítate, Anjo. Se quedó abajo. Tenemos la pipa, pero no tiene nada ya. Güey, ustedes me cansé un vergo ahorita. Güey, nadie va a querer bajarse acá. Güey, que a la verga, que sea. Ahí está Chento. Delante de ese Pinche garrafón. ¿Neta ya no tiene? No mames. Se voló. Se lo una patada. Se voló. Ya llega. Milena no trae nada. Se perdió. Hemos perdido el juego. Hemos perdido el juego. No traje la tabla, chingada. Ni la weed, no hay weed. Oh. Te equivocas. Bueno. Es bueno equivocarse. Yo también. ¿Qué es aquí? Conmigo aquí. Rellena esa mierda. Rellena esa mierda. La coña. Pussy control. Pussy control. Mira, lo que hice yo, güey, es ponerme atrás de la casita, güey. ¿Sí vale? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vas a hacer? La posición más verga, güey. A la Date, Puedo hacer mejor aquí conmigo. Te vas a hacer la misma, pero mejor. No mames. Hola, Karate Kid. Sí, güey. Pero tienes que dar la patada. Kung Fu Fighting. Hacker. No vas a la Miguel. ¿Qué hizo Miguel? Ah, ya. Eso dura una pierna. Baby. Ah, ¿Estás loco ese vato? Se rompe el brazo. listo, a tenerla 3 segundos, güey. 3 segundos, va. 2 horas y la weed es tuya. 2, 3. Nah, güey. Tú a las break, güey. Tectón. No, es que eso vuelve una pierna. Te trampa. Güey, No, pues, te hubieras traído tu falda, güey. Se hubiera visto bien verga ahorita, güey. Todo el viento, güey. 3, güey. 3 minutos. O sea, pero nada más consiste como en este pedo. En quedarte en la. Ay. Hay uno. Ahí quédate, güey. Entrenamiento. Para hacer Hokage, güey. Para hacer Hokage. Hacer un ninjitsu chido, güey. Bravo, bravo. Síguele. El cigarro. Abstracto, güey, puro cigarro. A huevo, todo recto, güey. Me gusta tu minimal. No, güey, sí. Párate arriba del otro pie, güey. No posición. A la Otra verga. foto.
es como tu pose normalmente. ¡Alguien túmbelo! Que una pelota de básquet de aquí. Bolo, bolo. Mira, ay, se fue. Vas, Joto. Vas, Tu cabeza, güey. Por favor. ¿Qué decía el último? Con la oreja, güey. ¿Qué pedo? Faltan 10 baros. Neta, güey, no pedo con eso. Ahí están, güey. Este pedo, güey. ¿Lo hicieron acá de Switch o normal? Goofy. Goofy. Puedes innovar, güey, en este deporte, güey. Las Olimpiadas, güey, el 2020, güey. Va a estar ese juego. Bien rápido. Sí, que hermanos, otras Olimpiadas, güey, o sea, otros juegos, güey. Yo voto por el yoga. El que se aviente gana, güey. No puedo, güey. El que sobreviva, güey, gana, güey. Y Leo gana, güey. Todos rotos. Porque está alto, güey. Hola a todos. Nosotros ya no somos estudiantes, pero terminamos de hacerlo hace muy poquito. Pero sí somos cineastas. Estuvimos aquí en la Facultad de Artes Visuales y pues definitivamente es sumamente indignante y triste lo que pasa. Y con eso en mente y viendo todas las personas que estamos aquí reunidas, todas las personas que faltan, viendo toda la facultad y todas las personas a las que hemos conocido que hacen cine, que hacen imagen en movimiento o lo que sea, pues creo que este es el momento de crear y de hacer. Porque si hay un momento para alzar nuestras voces y reunir nuestras fuerzas y juntos hacer crecer este talento y pues todas las cosas que hacemos es ahorita, es en el presente. Y más con todo lo que sucede, que después de tanto tiempo sigue sucediendo. Y bueno, pues nosotros también seguimos aquí, entonces es pues más que nada eso, que unidos somos muchos y podemos hacer muchas cosas. Que pues así es el mundo, o sea, la mayoría es así, por eso ya no se puede cambiar, pero siento que también eso es lo que nos muestra, ¿no? Eso es lo que nos dicen que así es, pero realmente cuando vas compartiendo el hecho de que estás como inconforme con ciertas cosas, las personas también van diciendo, pues sí, o sea, yo no lo decía porque pues es es incorrecto políticamente de que decir que estoy cagado con lo que todos hacemos, o sea, pues porque van a decir, vete a la verga, ¿no? De que por qué no va a hacerlo, o sea, de que, pero si lo empiezas a compartir de ciertas maneras, como que de repente las personas también dicen de que, pues sí, yo también, o sea, y a lo mejor algunas cosas no van a ser iguales a las que uno piensa, ¿no? O sea, porque cada quien tiene su visión diferente, ¿no? Pero al menos va a abrir un diálogo en el cual va a decir de que, pues esa no es la problemática que yo tengo con el mundo, o sea, mi problemática es así, o esta problemática, o sea, pero si está loco, ¿no? Así como, o sea, sí que sí, eso de sentirse inconforme, sí, está, Ajá. Sí, creo que está bien cabrón, o sea, como, Sí, está bien cabrón, güey, está bien raro porque siento que llega un punto, en este caso, llamémoslo de edad, donde se siente un poco más de presión extraña, no sé, cuando eres morro hay una presión social, pero te vale más verga, ¿no? O sea, lo ignoras totalmente, ¿no? Siento que... Aparte el mundo no te exige nada. Ajá, güey. exacto. O sea, y no tanto que te lo exija de que directamente de que el mundo, pero sí... Sí, algo que te impulse, ¿no? Pero no sé, sigue a cierto punto donde ya no puedes ignorar un poco eso, sacas de que ya te causa de que algo, y de que, es cierto, pero lo dices, porque es cierto, ¿no? Porque todos a tu alrededor lo están haciendo y lo ves como algo normal, y cuando eras adolescente también lo veías como algo normal porque todos tus amigos adolescentes lo hacían, y empiezo a pensar de que digo, estamos condicionados al hecho de que la mayoría haga ciertas cosas para que la minoría termine haciéndolas, y me tripea el hecho de que en mi alrededor la mayoría, o sea, cada vez son menos los que quedan, que no, cosa que están buscando otra manera, ¿no? De subsistir, ¿no? En este sistema.
con los que pues ya están adentrados, ¿no? Totalmente amaestrados a una manera, ¿no? Y no quiero decir que sea incorrecto, ¿no? O sea, nada de esto es correcto o incorrecto, No, pues cada ¿no? quien tiene su propio... Ajá, así cada como- quien tiene su propia perspectiva y ahorita yo solo estoy cuestionándome eso a mí mismo, ¿no? De que sí estamos como un poco presionados, güey, por lo que nos rodea, güey, sea desde familia, amigos, compañeros, no sé, personas conocidas así random, lo que nos lleva a querer terminar siendo algo que no queremos ser cuando todos estamos conscientes de que no queremos ser lo que estamos siendo, sacar. Y es bien extraño que la mayoría, ahorita más, o sea, los cercanos a mí siempre tengan ese pensamiento, ¿no? De que, o sea, la mayoría de nosotros nunca quisimos ser lo que somos ahorita porque realmente pensábamos otras cosas del mundo, ¿no? Cuando eres morro. Pero yo digo, no, o sea, qué chido que soy así, ¿no? O sea, qué chido que me tocó ser como soy porque puedo entender que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y tal vez, no sé, existe ese balance, ¿no? Entre ciertas personas que son así, ciertas personas que son de la otra forma, para que exista un balance, ¿no? En el mundo, ¿no? Que esas personas se conozcan, compartan puntos de opinión, se complementen. Y si funciona, ¿no? O sea, supongo que sí funciona la relación a veces, ¿no? Pues entonces, ¿para qué quieres que cambie así de que otro tipo? Pues no. Porque no, el cambio es algo constante, ¿no? También es eso. Pues es que sí, o sea, el cambio sí es real, ¿no? O sea, nosotros ya no somos ya no somos los niños acá. O sea, ya no somos niños. O sea, ya no somos esas personas, ¿no? O sea, Yo creo que pasa de que tripea tanto cuando pasa como lo de la hamburguesa que mataron y cosas así. Yo creo que pasa tripea tanto esas cosas, güey, esa porque de repente dices de que, ay, güey, esos otros todavía tienen de que, de que, pues con madre, ¿no? De que de repente dices de que no tripea tanto cuando pasan cosas como lo de las cosas o cosas así, o sea, porque de repente dices, pues los vatos como quiera ya, pues no sé, o sea, pero, güey, qué chido de que cuando eres morro, ¿no? Y tienes como todo ese, así dices de que, qué guaca, y sí mandaba a la verga y que todavía estaba disfrutando un chingo, o sea, como la parte más, no sé, más libre, no sé, que siempre, es que siempre está chido, güey, la verdad, pero me refiero, no sé, güey. no, sí, siempre está chido, güey. Es que Pero- hay que tratar que sea así, güey. Es que siento que es eso, güey. Cada vez que estamos creciendo, güey, llegamos a cierta etapa, olvidamos que está chido vivir, sacas. Sí. Porque nos están solo haciendo estar distraídos, ¿no? Realmente solo nos distraen, güey, de disfrutar un poco a veces, sacas. O sea, no tiene nada malo, güey, disfrutar de vez en cuando con tus amigos, güey, con alguien, con tu familia, sacas. O sea, esos momentos son únicos, sacas, esos momentos son especiales cuando estás con esas personas, ¿no? Que te hacen algo, ¿no? Que te motivaron, que fueron parte de tu construcción, ¿no? Yo siento que esas cosas deberíamos disfrutarlas más, güey, a veces no lo hacemos, ¿no? A veces decimos, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, es que... Y realmente ni haces nada, güey, te quedas en tu casa a veces, güey. O a veces solo por huevas sacas y dices, chale, sacas... No fui con mis jefes cuando me invitaron, sacas, puede haber pasado chido, ¿no? Con ellos. O no sé, con compas, ¿no? Que tienes rato que no ves, te invitan y tú dices, no... O al revés, ¿no? Tú invitas, dicen que no, y pues entiendes de que, chale, o sea, el mundo cada vez nos está distanciando más, ¿no? Sí, es parte del trip. Ajá. Y porque tiene que ser parte del trip, ¿no? O sea, no, esa parte del trip no está chida, desde que, o sea, ¿por qué con mis compas, no? Y lo entiendo, ¿no? Cómo funciona todo esto, ¿no? Se termina la facu y sí, es importante, ¿no? Muchas personas las que se mantienen igual esa temporada es porque toda su vida van a ser así, ¿no? Pues quién sabe, o sea, es que pues porque el camino es bien Pues sí, extenso, sí, solo güey. estoy... O sea, sí es como, o sea, si bien te va el camino es bien extenso, ¿no? O sea, como... Pues sí, es que hay un chingo de caminos, güey, sacas, o sea, porque siempre seguir el mismo, porque no te vas a otro y ya. Ese es lo chido, eso me refiero a que, o sea, Cuando te vas a otro y luego de repente llegas al mismo, es de que... Sí. Supongo que hay un camino base. O es que pues uno realmente no sabe, güey, o sea, también de repente a lo mejor puede uno pensar eso y a lo mejor es como parte del mismo ciclo que siempre se ha repetido, güey, de que las personas piensan eso a lo mejor en cierto momento y así es siempre, ¿no? Por eso de que también está bien raro porque de que, o sea, pues lo único que puedes hacer nomás como de que, o sea, tratar de sentirte chido, ¿no? Que es como de lo único que puedes realmente darte cuenta, o sea, porque, y no me refiero de que sentirte chido de que bajo el efecto de algo, sino me refiero de que sentirte chido, de que chido, o sea, como bien, güey, o sea, con las decisiones, con tu armonía con las personas que conviven, Sí, es que eso se puede, güey, pero
No estamos en un mundo. Y lógicamente que si te estás deje molesto eso. con lo que, con la forma en que se desarrolla el mundo, pues Es que el lógicamente no mundo- vas a estar feliz. O sea, Pues es que el tienes mundo no te deja sacar. Pues o sea, sí, o sea, el tú mundo está de la verga. Tú puedes tomar decisiones para eso, ¿no? Pero no te deja, güey. O sea, la única manera, güey, de no entender el mundo es desconectarte del mundo. Y el mundo que manda más ahorita es el virtual, que es reflejo de pero de una manera más dramática. A cierto modo, a veces sí lo Sí, entiendo. güey. Está chido lo virtual, güey. Sí, no, está con madre, güey. Pero Depende, güey, cómo se vaya de que o sea, es nuevo, güey. O sea, en teoría es entre nuevo. comillas, güey. Pero... Sí. ¿Sí? No, estoy grabando. ¿Eh? Estoy grabando, ahorita pones. Ah, bueno. No grabé todo, hubiera querido grabar todo, pero está bien, grabé ciertas partes interesantes. Se me hace chido. Chale, ¿qué estoy diciendo? Se me fue el pedo. ¿Qué es el mundo? ¿Torilla? Ah, sí, el mundo. No sé, güey, es que mira, cuando trabajas, es un ejemplo, ¿no? Trabajas, sales de trabajar, sales a las 6 de la tarde si estás trabajando en oficina. Así, promedio, ¿no? Oficinista, ganas bien, te va bien, estás haciendo lo que tenías que hacer después de estudiar, si terminaste una carrera, ¿no? O sea, estoy hablando un poco más por ese camino, ¿no? No estoy generalizando, pero me voy por ese camino, ¿no? Ya terminas, ¿no? Haces cosas, sales, 6, hay un caos en la ciudad, Que un chingo tráfico, de día, como quieras. Hijo. tráfico, sol, gente enojada, pi, ruido, pero... O sea, estás tú en medio, güey, donde quieres estar tranquilo, güey, acá sin pedos, vas a tu casa, güey, te pinche bombardean, sacas de vibras bien raras, Claro que las vas agarrando, sacas, o sea, ese pedo, luego piensas pensar de que, chale, y te empiezas a incomodar, ¿no? O sea, y te empieza a incomodar porque te está incomodando tu espacio, acá. Si tu espacio no fuera afectado, claro que todos estaríamos felices y tranquilos, acá. Si todos tuviéramos nuestro espacio sin que la mierda de afuera nos afectara, sacas, sea las noticias, sea los carros, sea lo que sea, sacas de que... No, sacas de que... hasta que ese punto pase, pues vamos a estar chido, güey, diciendo que nadie aquí realmente está chido. Hasta los que dicen que están chidos, puro pedo, güey. Yo no creo eso realmente. No se puede estar chido aquí, güey. Se puede disfrutar chido, pero estar chido siempre no. Porque no se puede estar chido Porque siempre. eso nada más depende de ti, güey. Ajá, y siempre nos está chido, sacas, a veces nos agüitamos, o a veces estamos de que... Es que ahí se como puede, güey, o sea, pero por ejemplo, el pedo es que para eso tienes que tener un chingo de privilegios y poder encerrarte en una burbuja, güey. Tener dinero, dilo. Pues sí, güey, o sea, encerrarte en una Si no tienes burbuja, dinero. ¿no? Pues, en la cual, pues no puedes exentarte de esos problemas. Y en el sentido me refiero de que, y eso está de la verga, ¿no? O sea, que, por ejemplo, a mí me dio un chingo de risa una vez, Aldrete ese puso algo en su Facebook, no me acuerdo qué, güey, y una morra que sobre lo de AMLO, güey, y una morra le puso de que, pues, vete a la verga, pues, lo típico de que, no sé qué, y el vato de que le contestó acá de que, pues, si a ti no te vale verga estar en esa burbuja, no sé qué, y de que, pues, es tu problema, pero pues no mames, de que el mundo no es esa burbuja, ¿no? Y la morra se cagó y le dijo de que esa burbuja se ha construido de que en base al esfuerzo de mi esposo y mi familia y no sé qué. Pero se me hizo como bien loco, güey, como ella lo dijo como defendiendo ese trip de su burbuja, güey. Se me hizo bien extraño ese trip, güey, o sea, diciendo que había, o sea, esfuerzo y todo ese pedo ya, pero dices de que no es tanto de que el esfuerzo no se invalida, no se dice que no está, la cultura del trabajo todo está con madre, pero no puedes defender una burbuja porque eso te quiere decir que te vale verga todo el mundo exterior, ¿no? Es como, o sea, ese es el pedo, ¿no? Que una burbuja sea la que alguien puede defender con ese punto. Pero sí, o sea, es la única manera, o sea, de que encerrarte en una burbuja, o sea, como de que el mundo no te afecte, pero pues no está chido. Fíjate, güey. Güey, no te tienes que morir, güey, tan pronto, güey. A Chile vete la verga. Eso te acerca un paso más, güey, a la muerte. A Chile si Zapata cuando Zapata se muera, güey,
Voy a dejar de consumir cualquier droga, güey, si lo juro, güey. Que ya no fumas mota, ya no tomas, ya no pisteas. Eso hizo un primo, güey, pero se tatuó a la Virgen en el pecho, güey. Me caga la verga, güey. Este cabrón, güey. Glorificar a Zapata. Glorificar a Zapata. Si lo que, güey, si lo quieres simplificar. Bueno, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Comida, pelea. Tú y yo, güey. Él está meditando para partir del trasero en unos minutos. Yo estoy listo para hacerlo, güey. Yo. Ninja. Hombres sudados jugando ninja. Hombres sudados media la vajilla. Le pegué a la orilla. ¿Qué va a pasar? Denme una pastilla. ¿O no? ¿Quién lo diría? Golpes. ¿Ya estás muerto? Extraño a Año y los dos. ¡Ya! ¿Por qué no lo pasas? Porque él empezó todo si tú eres güey. Y güey, ¿Hago yo? ¿te moriste? Sí. Atrás ahí. Se va, güey. Pega, o sea, ándale. Se va. Perdón. Aquí, güey, eso le hace como cada uno. Estaban ahí, ustedes. No para hacer, movió para allá. Ah, ya tiene el teclado otra vez. Martín. Se despliega en base al pensamiento de cómo realizar el sufrimiento, de cómo lidiar con el sufrimiento. De hecho, este güey fue su teoría, cuando hay sufrimiento, reconoce que hay sufrimiento, ¿no? O sea, como que no, el vato no propone una doctrina de que, mira, güey, medita, haz 5 respiraciones y el sufrimiento se va a disminuir, y el güey reconoce, me suena mucho a Nietzsche, güey, reconoce que hay sufrimiento, o sea, que hay. Entonces, o sea, ahora ya han leído Me veo cool. Te descubro, No sé, para ti me veo cool. te descubro, güey. Para que él también. ¿Cómo? Me veo cool. ¿Ves? No sé, que ya tener el teclado otra vez aquí. Pero sí creo como que hay. Un video. Pero también hay felicidad, güey. Pero pues de que es como querer algo, ¿no? Es como de que lo quieres algo, lo tienes y luego que... O sea, yo lo que pienso es que el sufrimiento es parte de, pero
como a sí mismo está sujeto a la impermanencia, o sea, nada, o sea, es lo que dice Krishnamurti. Por eso es como que lo ves que al final sacas que no hay nada, o sea, que Pues todo va a sí. terminar, o sea, este momento va a terminar, la persona que eres tú va a terminar, o sea, todo se va a acabar. Es como que de cierta forma el vato muy simple, ¿no? Como que, güey. Yo soy como que esa... Es lo que te dice que aquí yo soy un poco, en ese tema, güey, yo soy, digamos, más fantasioso, güey. Ok. Ahorita me siento más fantasioso, güey. En el aspecto de que la muerte también es algo que no conocemos. O sea, es algo que suponemos y se habla de la probabilidad. Por eso yo creo fumado. Ay, los pedos igual. Los pedos igual que nada. Sí, güey. Una vez vi un video de la cana donde el vato decía el alma de La naturaleza y aparte cómo se siente el personaje. Hasta la verga. Sí, lo más en pantalla, sé que sí. Discoteca, aspirada. Está lindo que se acabe, güey. ¿Has visto el RAN? Qué verga. RAN. ¿Ran? R-A-L. ¿De quién? De Kurosawa. Cigarros en Japón. ¿Quién se llama? O sea, es a color, güey. Y está fascinante, güey. O sea, cómo maneja todo, o sea, todos esos pedos, güey, así que al mismo tiempo bien verga, güey. Y aparte que son, o sea... Vamos por cigarros. ¿Cómo no ¿Tienes operar? ya esto? Ni para salir. No. ¿No me las viste? Aquí. Ay. Aparte de que son un chingo de personas, güey. Siempre casi siempre son un chingo de personas en pantalla, está bien cabrón. Ah, güey. ¿No has visto Fanny Alexander, güey? Gobierno. ¿Cómo se va a repetir o qué? Pues, ¿cuántos son los perros por ahí? Pues igual ya empezamos, ¿no? Es que después Vamos a ponerle 50... ¿Me pagan cuando ya estén hijos, no? ¿Alguien trae su nada? ¿Tienen sábana? Oye, ¿con qué grabaste, Simón? ¿Con qué grabaste el video? ¿Con esto? ¿Con ese, neta? Estoy grabando ahorita. Graba toda su vida así. Estoy haciendo un docu. De mi vida. De todo. Uy, tengo unos pinches clips tuyos que dan un chingo de risa. ¿Alguien quiere un chocorrol? Uy, me da un vergo de risa esos clips, güey. Quiero hacer algo porque de risa, sacas contigo nada más, güey. Sí, güey, para juntarnos a editarlo. Uy, yo lo quiero hacer, güey, que la banda así, esa nada. Está bien chido, güey. ¿No te acuerdas cuando empezaste a bailar? Cuando estábamos haciendo la leche. Ay, que te compartiste la gorra y lo empecé a hacerle así, güey. No me acuerdo. Güey, tengo eso, güey. Y lo veo y me da un vergo de risa eso, güey. No, vas a morir, güey. It's over. Oh, tienes una lechita, güey. Sí, no quería conseguirla. A ver. Chocolate. Porque va por ahí, yo creo que si hay un concepto que tenemos que aterrizar de esto para esto es que es hazlo tú mismo. Y toda la libertad que puede haber si lo haces tú mismo, la libertad de ser tú mismo.